Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a una sesión más del capítulo de Medicina Crítica y Preoperatoria del Trasplante. Estamos muy contentos hoy por un tema que es muy interesante y que, bueno, sin duda alguna, contamos con la presencia de un experto en la materia. Eh, Antes que nada, pues voy a agradecer a la doctora Mara Medeiros, quien es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, por pues permitirnos continuar con este capítulo. También voy a presentar a los demás miembros del capítulo, el doctor Manuel Correa Flores y la doctora Gilda Martínez Castillo. La doctora Gilda es anestesióloga en trasplantes, actualmente es responsable del programa de anestesia en trasplantes en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y el doctor Manuel Correa es intensivista pediatra, también trabajó mucho tiempo en la unidad de trasplante hepático y cardíaco en el Centro Médico La Raza. Y bueno, la doctora Gilda va a presentar a nuestro ponente. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gilda. Me parece que no se escucha la voz de la doctora, entonces yo se los presento. En realidad ya la presentación está hecha en este momento en pantalla, pero bueno, el doctor es anestesiólogo por la Universidad Veracruzana. También pues cuenta con una certificación del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad. Realizó una estancia formativa en el servicio de anestesia en la Universidad de La Paz y pues también está certificado en práctica de anestesiología para trasplante adulto y pediátrico en la Universidad de Lyon, en Francia. Actualmente pues trabaja es adscrito al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, seguramente me estoy quedando muy corta con el currículum, pero bueno, pues sin duda es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Al finalizar la sesión, el doctor Manuel Correa coordinará junto con la doctora Gilda y una servidora la sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Por lo tanto, pues saben que en ambas plataformas vamos a estar pendientes de cualquier situación que quieran comentar para hacérselo llegar a nuestro ponente. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos, al comité organizador, a la Sociedad Mexicana de Trasplante. Y pues es un honor venir a acompañar a esta charla, que es manejo de líquidos en trasplante renal pediátrico. Bueno, pues como bien, el trasplante renal en niños, en una enfermedad renal terminal, se dice que es la mejor opción como tratamiento en aquellos pacientes cuando el tratamiento conservador ya no es suficiente. Sin embargo, se dice que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica terminal, antes de iniciar un tratamiento conservador, si se puede realizar un trasplante renal, se dice que el pronóstico es mucho mejor. Esto ha ido evolucionando y la mortalidad ha disminuido hasta un 6.5%. Y generalmente esa mortalidad está asociado no al injerto, a la falla, sino a otras causas, principalmente a las infecciones. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que antes, para seleccionar un paciente con trasplante, para trasplante renal pediátrico, en edad pediátrica, los criterios eran pocos. Actualmente se han ampliado estos criterios, es decir, los pacientes tienen mayor oportunidad para ser trasplantados con aquel padecimiento de enfermedad renal crónica terminal. Por todo lo contrario, para las contraindicaciones prácticamente son nulas, y estas solamente podemos decir que es cuando se trata de una enfermedad tumoral, o bien que tiene una infección aguda, o bien una enfermedad crónica agonizada. Ajá. Aquí en Estados Unidos, por lo que es un análisis que se hizo en el Comité de Trasplante de la ASA, observaron que la sobrevida al año, en un estudio de 24 años de 1988 al 2012, observaron que la sobrevida incrementó de 88.8% a 95.1% en donadores vivos, y un 75.7% a 89% en aquellos pacientes que recibieron un donador cadavérico. Estas cifras oscilan a nivel mundial,
Y en México se dice que hay reportes similares, que estos se reportan en los centros de trasplante, y las cifras son muy similares tanto en adultos y en niños. En el hospital donde laboro, es el Hospital de Pediatría, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el programa desde 1990 al 2021, hay un total de pacientes trasplantados de 828. De estos, se hizo un análisis, se analizó en 5 años y se revisa la sobrevida. Se han realizado 73 para trasplantes en estos 5 años, de los cuales 40 son de donador cadavérico y 33 son pacientes que recibieron donador vivo. Una sobrevida de donador vivo del 92.3% y la sobrevida de donador cadavérico es de 62.5%. Bueno, en esta gráfica podemos ver desde el 2012 al 2019 una lista de espera, tanto como riñón y otro grupo, la lista de espera de todos los órganos sólidos. Y aquí llama la atención que el riñón hasta el 2019 tiene la misma, prácticamente es la misma cantidad de lista de espera contra el grupo de otros órganos. Esto, en ese mismo año, es otra gráfica, podemos observar que hasta el 2019 había una lista de espera de 21.130 pacientes con esperanza de un trasplante de riñón. Y solamente se realizaron 2.976 trasplantes. ¿A qué nos lleva esto? A que en la práctica, en este caso, como anestesiólogo o como médico que está involucrado en estos programas, esto nos hace reflexionar que nos estaremos enfrentando cada vez más a este tipo de manejos, este tipo de pacientes, y por lo tanto es necesario conocer, pues ahora que vamos a abordar el tema de manejo de líquidos en trasplante renal en pacientes pediátricos, vemos la importancia, realmente la necesidad de un trasplante es abismal. Y ya para abordar el tema del manejo de líquidos en trasplante renal pediátrico, me tomé la libertad de formular 3 principales preguntas. Sí, como anestesiólogos se nos llega a tocar, sí, cómo llevar un manejo adecuado de líquidos en trasplante renal pediátrico. La segunda sería, ¿qué líquidos administrar y qué líquidos debemos evitar en el trasplante renal pediátrico? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las herramientas que nos ayudan a orientar un manejo óptimo de fluidoterapia en este grupo de pacientes? Empezando con la primera pregunta o interrogante, aquí encontré un artículo de Ecuador donde hace mención que el manejo de líquidos, el 67% de los anestesiólogos continuamos utilizando la fórmula original de Holliday-Seager, ¿sí? Y solamente el 38% se lleva un manejo de terapia hídrica dirigida por objetivos, ¿sí? Esto es un reflejo de la situación de quizá toda América Latina y quizá también en México. Por eso incluye este artículo o estos datos, porque me llama la atención y sí, efectivamente, seguramente seguimos tomando como referencia esta fórmula de Holliday-Seager. En el protocolo de trasplante renal del Hospital Infantil Universitario La Paz, para el manejo adecuado de líquidos en trasplante renal pediátrico, el ritmo lo calculan con 3 parámetros, que vienen siendo las pérdidas insensibles, la diuresis residual horaria y las pérdidas hemáticas, ¿sí? Las pérdidas insensibles, las guías europeas nos dicen que
de lo que corresponde las periodos sensibles al día, solamente debemos contemplar disminuir el 40%. Aquí lo plasma este protocolo de acuerdo al grupo etario pediátrico. La mayoría que vamos a tener en trasplante renal es niños mayores de 10 años, por lo tanto debemos calcular de 10 a 15 mililitros por kilo día. Y en base a esto vamos a fraccionarlo la cantidad que le corresponde por hora, y si hay uresis residual, pues contemplarla, y solamente vamos a incluir las pérdidas hemáticas. Es importante aquí mencionar que el hematocrito siempre debemos mantener entre cifras 22-25%, de tal manera para darle beneficio al injerto. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué líquidos administrar y qué líquidos evitar en el trasplante renal pediátrico? Según este artículo, el manejo de fluidos durante el trasplante de riñón, el Comité de Anestesia en Trasplantes por la ASA, ellos hicieron un metaanálisis y encontraron que las soluciones de almidón están asociados, como ya bien conocemos, mayor riesgo de lesión renal, mayor riesgo de coagulopatías, y por lo tanto debemos de evitarlo tanto en los pacientes donadores, tanto como en el receptor. ¿Sí? Y también se dice que no hay una evidencia donde el uso de la albúmina en trasplante renal sea de uso rutinario. Por lo tanto, si la usamos y no sobrepasar la dosis kilo día, se dice que no afecta en nuestro manejo. También en este mismo artículo, en este análisis, encontraron que las soluciones cristaloides equilibradas, como el Ringer lactato, se asocian con menos acidosis metabólica y también, algo importante, que no provocan hiperpotasemia o hipercalemia, ya que de forma, sin un análisis más específico, nos podemos ir con la idea de que usar soluciones cristaloides equilibradas pues puede tener un efecto contrario. Sin embargo, no es así. Y en cambio, la solución salina al 0.9%, esto sí demuestra que se asocia a una acidosis hiperclorémica. Igual esto pues es mucho más agresivo, el paciente le afecta o puede tener consecuencias mucho más graves porque es mucho más difícil de tratar. Además, se asocia con acidosis metabólica y como consecuencia, cuando el organismo trata de compensar, los hidrogeniones se someten a nivel intracelular, esto tiende a sacar el potasio de forma extracelular, recordando que el potasio tenemos una gran cantidad a nivel intracelular, aproximadamente 195 miliequivalentes, y solamente a nivel plasmático es pues mucho más bajo. Entonces, la acidosis, consecuencia de la solución salina, los hidrogenones hacen que esto se expulse y vamos a provocar de forma secundaria, por el uso suprafisiológica de este cristaloide, una hiperpotasemia. ¿Sí? Entonces, la siguiente interrogante: ¿cuáles son las herramientas que nos ayudan a orientar? Bueno, pues actualmente la terapia de fluidos debe ser óptima para que esto nosotros no contribuyamos a una función retrasada del injerto. Es decir, la función retrasada del injerto es que después de un trasplante de riñón, el paciente cursa con una insuficiencia renal aguda, y esto lleva a que requiera al menos por una semana pues terapia de sustitución, que viene siendo diálisis. Si nosotros manejamos una terapia de fluidos óptimos, podemos disminuir este efecto, ¿sí? Para esto nosotros, para una evaluación de líquidos intravascular, debemos de estar familiarizados con 4 definiciones, como es la eubulemia, la respuesta a los líquidos, la sobrecarga de líquidos
y la hipovolemia. Todo esto está en relación a que el mantenimiento de un adecuado gasto cardíaco y una buena oxigenación tisular. Entonces, sin embargo, se dice que aunque debemos conocerlo, aún así sigue siendo un reto, pero basándonos con las nuevas tecnologías que son mínimamente invasivas, nos pueden ayudar para poder hacer un análisis mucho más integral y de esta manera poder tener poder evaluar de forma fiable la capacidad de respuesta al volumen, así como su función cardíaca y una adecuada perfusión, ¿sí? Aquí enlisté, me atreví a enlistar algunas herramientas que nos pueden orientar, ayudar de forma integral para dar un manejo óptimo de fluidoterapia. ¿Sí? Sin antes, pues, la clínica es sumamente importante, no dejarle todo a los monitores. Sí, los monitores nos ayudan para orientarnos y en base a la clínica debemos considerar que estos pacientes, recordar que el riñón, que recibe aproximadamente un 25% del gasto total del cuerpo. Esto es en un paciente que casi corresponde el injerto con la edad del paciente. Sin embargo, tomar en cuenta que un paciente de 5 años, si le dona o el injerto es de un adulto de 70 kilos, esto no es el 25%, sino que aquí puede llegar más del 50-70% del gasto. Es ahí donde debemos de prepararnos adecuadamente. Los pacientes con enfermedad renal crónica a menudo tienen desequilibrios hidroelectrolíticos que estos fácilmente oscilan de una hipovolemia a una hipervolemia. Es decir, tienen un margen de seguridad muy estrecho para una reanimación, que de un momento a otro podemos estar con sobrecargados o bien depletados de líquidos. Y todo esto, si se maneja inadecuadamente, pues hay un riesgo de desarrollar función retardada del injerto que hablábamos en un principio, una lesión renal aguda y sobre todo pues una sobrecarga de líquidos con sus efectos secundarios que entorpecen la evolución posquirúrgica del trasplantado renal pediátrico. El siguiente punto, que es la terapia fluida dirigida por objetivos. Ya lleva bastante tiempo este enfoque. Se dice que la fluidoterapia debemos de individualizarla, también basarnos en índices dinámicos del volumen intravascular. Sin embargo, en pacientes de trasplante renal pediátrico no existen estudios donde esta terapia dirigida por objetivos nos apoye, pero sí podemos decir que el paciente debemos de individualizarlo y con los parámetros que tengamos podemos dirigir el manejo de fluido intravascular. Sí, el gasto cardíaco no invasivo van muy relacionados con dirigida a objetivos, ¿sí? Estas son útiles para evaluar el flujo sistémico, guiar la administración de líquidos. ¿Por qué? Porque nos están evaluando el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen latido, inclusive nos dan hasta el porcentaje de oxigenación. Sin embargo, son poco confiables, son poco adecuados en edad pediátrica y por lo tanto basarnos el gasto cardíaco por sí solos con estos monitoreos no invasivos, pues es un mal predictor para respuesta a los líquidos. Sin embargo, contemplar, repito, con otros parámetros nos puede orientar.
Y en este cuadro inferior podemos ver uno de los factores, el por qué puede darnos unos valores erróneos. Porque una, los pacientes pequeños, pues hay poca confiabilidad, y otra, los artefactos, el uso de cauterios pueden alterar la medición y dar datos erróneos. La presión arterial invasiva es otro parámetro que debemos contemplar para este tipo de evaluación de manejo de líquidos, ya que la presión arterial es un parámetro vital para más utilizado para la perfusión de órganos y funciona como una medida indirecta de la perfusión renal en la práctica. Se dice que la presión arterial media debe ser de 90 previo a la reperfusión en trasplante renal pediátrico. Aquí, Asfar, en un ensayo prospectivo aleatorio, menciona que la presión arterial media de 80 a 85 en pacientes críticos, la terapia de reemplazo renal es menor. Esto quiere decir de que si mantenemos estas cifras, la falla renal aguda es menor, ¿sí? Y aquí dice, una vez que estamos listos para reperfundir, se reperfunde, dice, ¿cuál es la presión arterial media que debemos mantener? Hay referencias que debemos mantenerlo entre 70 milímetros de mercurio, ¿sí? En receptores pediátricos de un donador adulto. Otro, podemos apoyar que la presión arterial media con la que alcanza la reperfusión, cuando vemos que el riñón está reperfundido, con esa presión arterial media debemos de mantener. También hay otro que es la presión arterial objetivo, que esto sería la presión arterial media de referencia del paciente donante. Es decir, si un paciente donador vivo tiene una presión de 75-80 y con esa alcanzamos durante la reperfusión oscilando entre 80 y 85, entonces podemos tomar estos criterios para mantener una presión media arterial posterior a la reperfusión. La PVC se dice que es el régimen de infusión de volumen perioperatorio que se ha guiado, ¿sí? Tomando en cuenta tanto como PVC y la presión arterial. Y esto nos da una estimación del volumen de un paciente, ¿sí? Pero hay que recordar que la infusión excesivo de líquido puede dañar a nivel endotelial, dañar el glucocáliz y de esta manera causar un desequilibrio. Y de esta manera ya no responde, ya no tenemos medidas exactas, tenemos valores alterados y como consecuencia también va a propiciar a edemas tejidos blandos, edemas pulmonares y todo lo que conlleva una sobrecarga de líquidos. Tradicionalmente una PVC alta, guiaba la fluidoterapia durante un trasplante renal pediátrico. Es decir, nos preparábamos o se prepara antes del despinzamiento con unas presiones arteriales medias, presiones venosas centrales medias, perdón, de 15 a 16 antes del despinzamiento, ¿sí? Pero esto está demostrado que no es necesario llevarlo a esto porque podemos estar con una sobrecarga de líquidos que esto puede tener consecuencias en el posoperatorio del injerto. Por lo tanto, la PVC es un indicador poco confiable del estado de líquidos en trasplante renal pediátrico, ¿sí? De un desempeño de eficiencia para predecir la respuesta a los líquidos por sí sola, ¿sí? Ya que, como acabo de mencionar, se relaciona con sobrecargas, con edemas posoperatorios, inclusive esto puede llevarnos a que el paciente se dificulte para una extubación y prolongar un soporte ventilatorio y como consecuencia, pues agregarse hasta infecciones, ¿sí? Se ha demostrado que una PVC alta
o guiarse solamente con parámetros de presión venosa central, podemos tener un edema pulmonar hasta un 33%. ¿Sí? Aquí, en este artículo, en un metaanálisis, la correlación entre PVC y cambios de rendimiento cardíaco, solamente han demostrado el 57% de los pacientes de alto riesgo en cuidados intensivos y quirófano que realmente tenían hipovolemia, de acuerdo a la PVC. La PVC alta puede comprometer potencialmente al flujo renal, es decir, si tenemos una PVC baja, pero si tenemos presiones arteriales bajas y solamente agregamos líquidos, lo único que podemos comprometer, o no lo único, pero sí podemos comprometer uno de los órganos, es el riñón. Por lo tanto, la PVC no debe usarse solo para guiar la respuesta a los líquidos y no debe ser un objetivo por sí sola para las decisiones clínicas con respecto al manejo de los líquidos en trasplante renal pediátrico. Otro parámetro que es mínimamente invasivo es la variabilidad de presión de pulso. Esta es un indicador de volumen intravascular que viene siendo la presión de pulso, que representa la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica, ¿sí? Y aquí podemos ver que mayor de 3 implica que el gasto cardíaco aumenta en respuesta al volumen, y menor a 7 implica ausencia de efecto ante el volumen. Esto, de forma resumida, podemos decir que un paciente, si encontramos una variabilidad de presión de pulso menor a esta, de 3%, nos indica como parámetro, o nos está orientando que el paciente puede estar depletado. Si el paciente tiene una variabilidad de presión de pulso de 16 y además está con presiones medias bajas, con PS bajas, son parámetros que vamos juntando, esto nos indica de que ya el líquido estamos rebasando, debemos de prestar atención a ello, y nos está diciendo que el paciente requiere de apoyo, ya sea de un vasopresor. Bueno, aquí en este artículo se mide dos grupos de un ensayo doble ciego, la variabilidad de presión de pulso contra la presión venosa central ante el manejo de fluidoterapia en cirugía de trasplante renal, ¿sí? Fueron 70 pacientes, se dividieron en dos grupos, 35-35, y se utilizó, encontraron que aquellos pacientes que se hizo un análisis en base, o el manejo en base a la variedad de presión de pulso, se administró 1.346 mililitros totales de líquidos en el transoperatorio, contra 1.901 más menos 379, aquellos pacientes que se basaron con el parámetro de presión venosa central. Hay una diferencia de 556, estadísticamente aquí significativa, y por lo tanto demuestra que la variabilidad de presión de pulso disminuye significativamente el volumen de administración de cristaloides comparado contra la presión venosa central en pacientes que se sometieron a trasplante renal. Otro elemento es el eco transesofágico. El eco transesofágico tiene sus ventajas de que nos está midiendo en tiempo real tanto como la función y la anatomía del corazón, así como la hemodinamia cardíaca, pero también nos orienta en la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque nos está midiendo el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la colapsabilidad vena cava inferior, que es mucho más fidedigno que una presión venosa central. Sin embargo, una de sus ventajas es que
el costo es elevado, es difícil obtenerlo y además es operador dependiente. En este artículo también compara manejo de líquidos intraoperatorio en trasplante renal, una que se basa en un grupo con el Doppler transesofágico. Observamos que la NA en el grupo es de 12.2 más o menos 4 mililitros kilo hora, contra 22.2 más o menos 4 mililitros kilo hora en pacientes que se tomó como parámetro la presión venosa central. ¿Sí? Se observa también que la administración de coloides es menor en aquellos pacientes que se evaluó con eco transesofágico, un 69% de administración de coloides contra un 85% aquellos que se basaron con la medición del parámetro de presión venosa central. ¿Sí? También se aprecia que la presión venosa central en pacientes con medición de eco transesofágico es de 7.1 más o menos 3 milímetros de mercurio contra 13.4 más o menos 3 en pacientes que se evalúan con presión venosa central. ¿Sí? Podemos observar que el eco transesofágico en este artículo tienen el objetivo similar, es decir, una función inmediata del injerto, pero que se redujo la cantidad de líquido administrado, por lo tanto, también se redujo la incidencia de complicaciones posoperatorias que están relacionadas a sobrecarga de líquidos, es decir, administraciones suprafisiológicas. Otro elemento que nos ayuda también para el manejo, si no contamos con un eco transesofágico, es el ultrasonido pulmonar, ya que la ecografía pulmonar nos ayuda a decidir cuándo debemos parar de administrar líquidos durante una reanimación ante un paciente crítico, ya sea en terapia o durante el manejo transoperatorio. Y ha mostrado tanto el beneficio en una reanimación inicial, tanto como en un diagnóstico de efecto negativo cuando obtenemos balances positivos, ya sea acumulados por un exceso de líquidos. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de emplearlo en la práctica diaria de nuestros pacientes críticos. Aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido pulmonar de un paciente normal, donde estamos en la primera, es en modo B, y observamos el signo clásico de murciélago, donde divide una parte superior desde el diafragma, ¿sí? Y las sombras de los cartílagos costales reflejan las alas y en teoría, el cuerpo. Crea imaginación para esto, ¿sí? Todo esto corresponde a parénquima pulmonar a partir del diafragma, de la pleura, perdón, aproximadamente una longitud de 17 milímetros. Y en modo M, esa misma imagen en modo M, vamos a observar también dos imágenes, que esa misma pleura va a dividir una parte superior que corresponde también a tejidos y nos da imagen de olas y horizonte. Y a partir de la pleura para abajo son imágenes como arenosas, y eso es lo que también le llaman como signo de orilla de playa o de mar. Entonces, esto es en un paciente que no está sobrecargado, que no está apretado, principalmente que no está sobrecargado, que es la que nos va a orientar, ¿sí? También es importante mencionar que en estas imágenes vamos a encontrar líneas horizontales y líneas verticales,
Las líneas horizontales van a corresponder líneas A de Kerley y es normal tener los 1, 2, 3 pacientes eubulémicos. En pacientes, las líneas B de Kerley, que se correlacionan, perdón, a Kerley, estas son líneas verticales y es normal encontrarlos 2 o 3 por campo, ¿sí? Cuando estos rebasan, nos indican que el paciente se relaciona a un edema pulmonar y bien traspolándolos a una sobrecarga de líquidos si estamos administrando líquidos. Aquí es parte de lo que comenté, pero recordar entonces que las líneas B es un factor limitante para la fluidoterapia. Junto con otros parámetros que ya revisamos, nos pueden orientar a decir este paciente para, ¿sí? Como mencionábamos, puede ser desde un diagnóstico inicial o bien durante manejo de fluidos, podemos decir ya, hasta aquí, ¿sí? Si son 3 o más, perdón, más de 3, ya nos está indicando de una congestión pulmonar. Y es aquí donde podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, que hay más de 3. Entonces aquí nos corresponde hacer una medición. Si está una línea entre otra, entre 7 milímetros, nos habla de un edema intersticial del pulmón. Si tenemos una distancia menos de 3 milímetros o 3 milímetros entre una y otra, nos habla de un edema alveolar pulmonar, ¿sí? Por último, aquí contemplamos gasometría, lactato, exceso base, más el análisis clínico. Con todos los parámetros que ya revisamos, podemos tomar decisiones. Si es un paciente que llega, tenemos un exceso base positivo, base 4, se le hace un rastreo inmediato y podemos observar presencia de líneas B más de 3, ¿sí? Perdón. Y observamos una presión arterial media de 60. Recordamos que es un adolescente. Y una PVC baja. Si nosotros nos orientamos solo con la presión venosa central y la presión media de la arteria, pues sin tomar todos los parámetros, podemos iniciar una reanimación hídrica, porque el paciente probablemente, digamos que está depletado. Sin embargo, tomando en cuenta estos parámetros, que tenemos un exceso positivo, una ecografía pulmonar por aquí, y aparte, perdón, tenemos una variedad de pulso de 10. Entonces es por eso que por sí sola, cada parámetro no es indicador de tomar una decisión. Debemos hacer una evaluación integral. Entonces, en este caso, se le hace este rastreo pulmonar y observamos abundantes líneas verticales B de Kerley, ¿sí? Regresando a la diapositiva, ok, si nosotros damos en este momento o iniciamos un vasopresor, sí vamos a elevar la media, pero seguimos congestivos. Entonces tomamos la decisión de iniciar, en este caso es un trasplante renal, iniciamos con dopa, se puede usar dobutamina a dosis dopa, y el lapso de 15-20 minutos observamos esta imagen, esta imagen del lado derecho para mí. Observamos ya una playa, ¿sí? Signo de arena de playa, sin necesidad de administrar líquidos. Mejoramos la media, se mejoró la PVC.
De esta manera también es un instrumento que nos está apoyando para el manejo de fluidoterapia en el trasplante renal pediátrico. Como conclusión, los pacientes de trasplante renal pediátrico tienen desequilibrio electrolítico y tienden a oscilar entre hipovolemia y hipervolemia. Por lo tanto, tienen un margen de seguridad muy estrecha para la animación de líquidos intravenosos. El manejo de líquidos intraoperatorio inapropiado puede afectar al resultado del trasplante renal. Por lo tanto, debemos individualizar y debemos basarnos en índices dinámicos del volumen intravascular que tengamos al alcance. La solución de Harman, su uso es seguro, ya que tiene niveles muy similares a líquidos intracelular y el riesgo es mínimo para causar una hiperpotasemia. La solución salina, al 0.9%, debe prestarse atención en su administración, ya que favorece una acidosis hiperclorémica y también como consecuencia, que ya revisamos, una hiperpotasemia. La albúmina no está contraindicada, tomando en cuenta no sobrepasar la dosis diaria. Sin embargo, el almidón, la poligelina deben de evitarse, ya que tienen riesgo de coagulopatía, lesión renal aguda. Y las metas hemodinámicas para preservar el injerto no nos debemos de contemplar solamente en presión venosa central y presión arterial media, ¿sí? Sino tomar los elementos que contamos en nuestro hospital. La ecografía pulmonar es una herramienta más que contribuye para el manejo de fluidoterapia hídrica. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Manuel Correa iniciará la sesión de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas de nuestra audiencia, muchos comentarios y felicitaciones. Listo. Sí. Sí, muchas felicidades, doctor Fausto. Excelente ponencia con puntos muy didácticos y prácticos. Aquí tenemos un par de preguntas, doctor. La primera dice: gracias por compartir, doctor de la Cruz. ¿Cómo varía la monitorización en caso de donador fallecido y que se espere un retraso en la función? Yo creo que es donante cadáver, ¿no? Y que se espere una disfunción primaria o un NTA. En cuanto a la monitorización, doctor Fausto. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí. ¿Cómo varía la monitorización en el caso de que sea un donador cadáver en el cual se espera un retraso en la función? En cuanto al receptor, deben de enfocarse, yo creo que es cómo lo va a monitorizar al receptor, si es un donante cadáver a un donador vivo relacionado. Si hay alguna variabilidad, dado que en la donación cadáver se espera mayor tiempo de isquemia fría. Ok, aquí en realidad la monitorización es con todo lo que tengamos, no hay una diferencia. Si tenemos 3 o 4 parámetros, debemos de tomar ellos en cuenta. Sí, aquí más que nada, sí debemos de prestar atención en el donador cadavérico por las horas de isquemia fría, que vamos a tener una acentuada repercusión al momento del despinzamiento. Podemos tener una acentuada síndrome de reperfusión, y es ahí donde nosotros, no toqué el tema porque es amplio, pero es ahí donde nosotros debemos de tomar medidas, manejos mucho más específicos en paciente donador cadavérico, en este caso, para amortiguar esos radicales libres, ¿sí? Ahí sí esperamos que puede haber mucho más acentuado la caída de la presión arterial. Es por eso, si ya estamos con valores óptimos de la reperfusión, valores óptimos hemodinámicos, entonces, si hay una caída, debemos de apoyarnos en las aminos, ¿sí? Porque esperamos una caída de hipotensión mucho más importante que el donador vivo. Espero haberme explicado. Sí, no, está muy bien contestada. Y aquí tenemos otra pregunta, doctor, en cuanto al uso de aminas. Dice, déjeme ver, acá está. Hay estudios que señalan el uso de la dopamina peritrasplante.
tanto en el donante como en el receptor, produce mejores resultados en la función inicial del injerto. ¿Se tiene experiencia en esto? Ok, muy bien. Va a depender de escuelas, pero si el paciente, el que nos está manejando un donador vivo con dopamina, se dice que debemos de manejar el paciente receptor con el apoyo de la dopamina. Creo que se me fue la señal. Ok, si el paciente donador está usando dopamina, se debe de continuar en el receptor con dopamina. Se ha demostrado que esto le beneficia al paciente. ¿Sería hasta 5 microgramos kilo minuto, doctor Fausto? Sí, exacto, exactamente. No debemos de pasar la dosis dopa. Recordar que es de 3 a 5 o no rebasar de 5 microgramos, porque si no, perdemos el efecto deseado. Si no lo conseguimos, si no conseguimos los parámetros hemodinámicos, es ahí donde podemos apoyarnos de un vasoconstrictor, por ejemplo, pero siempre contemplando de no sobrepasar la dosis de dopamina. Y si vamos a usar un vasoconstrictor, debemos de contemplar la meta en no rebasar un índice del 70%, que es por abajo de 0,7 microgramos kilo minuto, si hablamos ya sea de norepi. Sí, algunas combinaciones que usan en terapia intensiva es norepi-dobuta, aumentando la presión sistólica para aumentar la presión de perfusión renal. Ese es un buen truco porque ya algunos intensivistas de adultos ya no utilizan la dopa para dosis dopa. En trasplantes sí se ha mantenido en población pediátrica. Los de adultos ya no son tan favorecedores de la dopa a dosis dopa. Y recordar, recordar que si usamos dobutamina por escuela, también contemplar de no rebasar la dosis 3 a 5 microgramos, porque si no vamos a ocasionar, como vimos, podemos tener presiones venosas centrales bajas y altas por sobrecarga, y si manejamos dobuta para elevarlo, la TA, lo único que vamos a hacer es fatigar al corazón, porque ya está sobrecargado y vamos a continuar con hipotensión y vamos a ocasionar mayor daño. Doctor Fausto, esos pacientes, algunos que están en lista de espera, llevan muchos años deteriorado, hace una cardiomiopatía dilatada y generalmente la mayoría o un porcentaje tiene una hipertensión pulmonar leve a moderada. En estos pacientes, ¿usted recomendaría el uso de milrinona en pacientes con hipertensión pulmonar en el TRANS? Muy pocos nos ha tocado con valoración de hipertensión o con un diagnóstico establecido de hipertensión pulmonar, ¿sí? Generalmente, yo que recuerde, si acaso uno hemos manejado con milrinona. Realmente los demás han sido suficientes con el manejo de aminos convencional. Okay. Si está indicado, pues usarlo. Sí, comentan que si les podría repetir nuevamente el concepto de las líneas B de Kerle. ¿Utilizan algún parámetro urinario para el manejo, tipo FENA, FECA o únicamente sanguíneo o gasométrico? Solamente sanguíneo y gasométrico, no. Y sí, yo ahí le comento al doctor Enrique Hernández en lo que pone la diapositiva, generalmente los riñones trasplantados cuando tienen muchas horas, mucho tiempo de isquemia frío o que se somete a una máquina de perfusión renal pulsátil en hipotermia, el FENA y FECA van a estar alterados en las primeras horas, tanto en el transoperatorio como en el posoperatorio inmediato. Entonces es más dinámico lo que comentaba el doctor Fausto en cuanto al uso de ultrasonido, en cuanto al uso del lactato y la clínica, más que el FENA y FECA. Sí, doctor Fausto. ¿Logran verme aquí en la pantalla? No. En la pantalla sí, pero la presentación no se ve. No. Mientras se comparte, también parte de nuestra audiencia, la doctora Durand de Perú nos pregunta, entonces, ¿qué otras soluciones recomienda en vez de los almidones para incrementar la presión arterial? Ok, la albúmina. La albúmina generalmente sin llegar a una dosis kilo día nos responde, obviamente, como repito, hay que apoyarnos con dichos parámetros porque podemos
Podemos observar, por ejemplo, en este caso que está sobrecargado, ya no necesitamos más líquidos cristaloides, sino que vamos a usar un líquido, un cristaloide, en este caso menos agresivo, sería, en un tiempo se satanizó la albúmina y se apostó al almidón. Posteriormente se ha demostrado que hay más lesión en estos, como es almidón y poligelina, y por lo tanto, usar una albúmina con dosis bajas, sin llegar a kilo día, nos responde. Y más si el paciente ya observamos que está sobrecargado, lo único que hay que hacer es jalar ese líquido, y si no es suficiente, pues apoyarnos de los aminos, pero con eso es suficiente. Ya se ve la diapositiva, doctor Fausto. Sí, ok, entonces aquí vamos a evaluar las líneas. Vamos a hablar de esto. A ver. Ok, esto es una imagen en modo B normal, el signo del murciélago, que es lo primero que vamos a usar con un transductor lineal. Se puede hacer en cualquier campo pulmonar. Y de preferencia, yo les sugiero que sea del lado derecho, porque el lado izquierdo, si estamos justamente cerca del corazón, podemos ver unos artefactos y nos pueden dar una imagen errónea de que se trate de un pulmón congestivo. Sin embargo, estamos viendo el flujo del corazón. Entonces, del lado derecho puede observarse mucho más fácil. Y aquí podemos observar ya en modo M esta imagen de playa. Aquí podemos observar, si acaso aquí observamos una línea B de Kerley y aquí se refleja. Y aquí podemos observar una línea A de Kerley, y si este es diafragma, aquí podemos observar una línea, dos líneas A de Kerley. Las líneas A son horizontales y las líneas B son verticales, y es normal tenerlos de menos de 3 por campo. Las líneas B, se dice que si son más de 3, nos habla de un pulmón congestivo. Y si correlacionamos con otros parámetros, que tenemos una PVC alta, una presión alta, arterial alta, un exceso base positivo, y además tenemos líneas B más de 3 por campo, nos está orientando que el paciente tiene una congestión pulmonar. Y por aquí ya se describe que más de 3 ya nos habla hasta de edema intersticial y edema alveolar. El edema intersticial podemos encontrar, estas también las conocen las líneas B como cometas, con la de cometas, pueden medir hasta 17 milímetros entre todo el parénquima pulmonar, y si hay un espacio entre uno y otro, 7 milímetros, hablamos de un edema intersticial. Si es menos, que es entre 3 milímetros entre uno y otro, hablamos de un edema alveolar. No sé si respondí la duda. Sí, doctora Carla, si quiere la otra pregunta y luego yo. Sí, de hecho, bueno, es una pregunta que probablemente entre los dos se pueda enriquecer muchísimo. La doctora Peiro nos pregunta, paciente que en el postquirúrgico cursa con poliuria, ¿recomienda restringir el aporte hídrico o reponer el volumen urinario? Ok. Es por eso que en el trasplante al manejo, para evitar ese efecto secundario, previendo eso, no debemos de pasar una dosis indiscriminada de furosemide, si es que se va a usar furosemide. Se usa decir que no va a rebasar más de 2 miligramos kilo. Cuando se rebasa más de esto porque no orina en las primeras horas de trasplante, entonces ya en el postquirúrgico es cuando pasa de que orina hasta 12 litros. Y ese es ahí donde debemos de evitar la dosis de furosemide, no rebasando más de 2. Inclusive hay literatura que nada más debemos de revisar, de usar de 1 miligramo. Y ya si orinó o no orinó, no es una indicación de que el paciente está orinando, le funciona el riñón, sino que
generalmente bueno, puede ocurrir que el paciente orine, sin embargo, el injerto no está funcionando y hasta la semana se restablece la creatinina. Entonces, esa es una. Y hay otra, apoyan el uso de manitol versus furosemide, ¿sí? Y se ha observado que aparte de que tiene una función protectora, eliminación de radicales libres, hay beneficios más que la furosemide sin tener una uresis excesiva en el posquirúrgico. Entonces, idealmente con estos parámetros debemos de solamente, si es una uresis no excesiva, solamente contemplar la uresis y reponerla, nada más. Entonces, ¿ustedes sí usan manitol antes del despinzamiento? Sí, y más en pacientes con donador cadavérico. ¿Por qué? Porque las horas de ayuno son mucho más prolongadas y hoy en día los protectores radicales libres, tanto como anestésicos y parte de adyuvantes, que es el manitol, nos ayudan a amortiguar ese efecto. Sí, y nosotros en el postoperatorio inmediato hacemos un esquema de reposiciones, porque acertadamente en donador vivo lo vemos mucho que los tiempos de esquema son muy cortos y tiene una poliuria muy importante. Entonces, para no caer en rasgos de hipovolemia e hipoperfusión renal, nosotros hacemos un esquema de reposiciones, que algunas escuelas lo hacen con solución fisiológica al 0.45, otras con riña lactato y van agregando potasio, porque tanto hipocalemia como hipomagnesemia a ustedes en el transoperatorio también les persiste, ¿no, doctor? Claro que sí. Hay otra pregunta, Carla, que dice, en los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo que en el posttrasplante desarrollan hipertensión, ¿qué antihipertensivo recomendaría, doctor Fausto? Ya despinzaron y le hace un pico de hipertensión en el transoperatorio. ¿Qué antihipertensivo recomendaría en este tipo de pacientes? En realidad no me ha ocurrido y sería, no tengo experiencia en ello. Sí, hay lo que se recomendaría más que nada si es un vasodilatador que se puede usar por vía endovenosa, podría ser, y si el paciente, por ejemplo, estuviera muy taquicárdico e hipertenso, a lo mejor un beta bloqueador a dosis bajas. Se puede usar ahí un poco de esmolol, que nos ha pasado en el postoperatorio inmediato, porque se acuerda que estos pacientes, muchos toman 4 o 5 antihipertensivos, se suspende, le pasan a ustedes el bolo de metilprednisolona y sale con nosotros muy hipertenso. Tenemos que usar vasodilatador o un beta bloqueador a dosis baja, en lo que le reiniciamos sus antihipertensivos, porque pues esos efectos de rebote son muy importantes. Sí, en realidad muy buena pregunta, pero no me ha tocado la situación. Generalmente trabajamos en conjunto con la unidad de nefrología. Cualquier circunstancia nos ponemos de acuerdo y tomamos una decisión, pero pues afortunadamente no hemos tenido un caso que requiera un manejo mucho más agresivo. ¿Hay más preguntas, Gilda y Carla? Hay una más y bueno, nos vamos a quedar en este momento acá. Vamos a tener una sesión, los invitamos de antemano, una sesión sobre uso de diuréticos en transoperatorio, en trasplante renal, particularmente de adultos, pero bueno, también se van a tocar pues temas que pueden resultar interesantes para la audiencia. Muchas preguntas de ¿qué dosis de manitol recomienda? A dosis de manitol, en pacientes donador vivo, si creemos pertinente o si somos de la idea de usarlo, es de 0.25, 0.3, digamos, kilodía. No, digo, kilodosis. Con eso es suficiente. Sí, y en donadores cadavéricos podemos tener un margen hasta 0.5. ¿Sí? De acuerdo. Y ya, bueno, nos preguntan también el uso de soluciones balanceadas en el periodo postquirúrgico. ¿Tiene alguna opinión sobre el uso de soluciones balanceadas en el periodo postquirúrgico? Sí, claro, es el ideal, soluciones balanceadas. Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela en Centro Médico La Raza usamos solución fisiológica y no vemos tanta hipercloремia en acidosis, como pensábamos. En nutrición al principio la doctora Alberú usaba soluciones fisiológicas al 0.45 y les iba bien, pero muchos siguen usando soluciones balanceadas, principalmente en Europa y Estados Unidos, y les va bien, ¿no? Con menos riesgo de hipercalemia. Sí, sobre todo
hay evidencia contundente del beneficio en grandes poblaciones. Seguramente, pues a lo mejor en escenarios muy controlados, en donde pues se conoce como todo el escenario del equipo quirúrgico, los tiempos de isquemia, y es muy reproducible, pues a veces es como un poquito distinto, ¿no? El manejo, pero en general lo que se propone es el uso de soluciones balanceadas o el uso de soluciones bajas en cloro, justo por lo que comenta, doctor, por el riesgo de acidosis hiperclorémica y demás. En adultos es un poquito, pues sí hay diferencias Sí, en francas, realidad no vamos a satanizar ninguno. Podemos pero usar, y eso el mismo paciente nos lo va a orientar si usar o no. claro. Ujú. Hay una pregunta, Carita, que es muy interesante, que preguntan en pacientes durante el transoperatorio y posoperatorio inmediato la presencia de diabetes nefrogénica o tubulopatía transitoria. Yo creo que es más nefrológica esa pregunta, pero ¿alguna experiencia, Fausto? Si no, ¿para qué te complementamos? Perdón, es que se fue la señal y ya no escuché. La presencia de diabetes nefrogénica o tubulopatía transitoria. En realidad no hemos observado casos durante Sí, la yo creo que se experiencia. enfocan, este tipo de pacientes son riñones denervados. Entonces, al ser riñones denervados, pues es una vasodilatación y se contribuye por liberadores de mediadores de la isquemia fría. Entonces, se comportan como pacientes con tubulopatías. Entonces, más que nada, ese riñón denervado se va a recuperar en unos 3 a 6 meses, pero eso lo ven generalmente ya en la consulta de los compañeros nefrólogos y lo van corrigiendo sobre la marcha, porque en el inmediato, tanto ustedes como nosotros no lo vemos. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Estamos ya un poquito rebasando el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Fue una sesión muy enriquecedora, doctor. Manuel Correa también fue muy enriquecedora, doctora Gilda. Sin duda, pues nos quedamos con ganas de más, ¿no? Hay mucha inquietud al respecto. Los invitamos a continuar con las sesiones de las sociedades del capítulo y también las sociedades académicas las sesiones académicas de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. En Acapulco se va a llevar a cabo el Congreso Bianual de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Los invitamos a que, por favor, acudan, estén pendientes de los eventos. También, pues, que formen parte de esta sociedad, haciéndose, pues, socios. Esto puede ser a través de la página. En este momento se está presentando el link. Obviamente, pues van a estar mucho más en contacto con los ponentes, con las actividades académicas, científicas, de investigación, publicaciones, etcétera. Los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad también. Y pues bueno, nos vemos el próximo mes con una sesión muy interesante sobre disfunción ventricular en el transoperatorio de trasplante renal con la doctora Sara Ivonne Contreras, quien es anestesióloga cardiovascular. Y bueno, pues estamos muy contentos, tuvimos récord de audiencia, muchas gracias a todos. No sé ¿quiere hablar la doctora Mara, Carita? Sí, justo. Medeiros, por favor. No, yo nada más los quiero felicitar por una excelente ponencia, pues, y un tema que da mucho a discutir porque pues hay diferentes escuelas y diferentes recursos en los hospitales, ¿no? Pero yo creo que sí, en general se basa en PVC y en presión arterial, y hay unos privilegiados que pueden tener ultrasonido, pero en realidad es cómo hacer uso de todas estas herramientas para mejores desenlaces. Da mucho de qué hablar y de planear estudios, ¿verdad? Para decidir cuál es la mejor manera de reponer los líquidos. Y en pediatría luego tenemos eso de que si se da por kilo, se da por metro cuadrado, ¿no? Nosotros tenemos ahí hasta los 10 kilos lo hacemos por kilo y ya después lo hacemos por metro cuadrado, pero eso sí varía mucho de una escuela a otra, ¿no? Claro, definitivamente. Sí. ¿No? Muchas gracias, doctor Fausto. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, doctor Fausto. Excelente ponencia. Gracias por compartir conocimiento, experiencia y todo esto que nos compartes el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas aceptado a participar con nosotros. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Doctor Fausto, un abrazote. Excelente. Igual, abrazo a todos. Hasta pronto. Gracias.